Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Este martes los líderes del G20 reunidos en Italia estudian la recuperación tras la pandemia, mientras la reapertura se ve amenazada por la expansión de la variante Delta del coronavirus. Europa quiere acelerar la vacunación entre los más jóvenes. En España preocupa un gran brote con más de 1 millar de contagios por los viajes de fin de curso a Mallorca. Más allá de la pandemia, en Polonia la Iglesia Católica ha roto por fin el silencio respecto a los casos de abusos sexuales a menores y ha pedido disculpas a las víctimas. Abusos y otros crímenes es a lo que se enfrentan los migrantes. Un estudio de la ONU revela que el tráfico ilícito de personas casi nunca llega a los tribunales, pese a que se cobra miles de vidas cada año en todo el mundo. Colombia ha acogido a numerosos migrantes venezolanos a los que espera otorgar protección temporal, unos esfuerzos que ha elogiado Joe Biden en una llamada a su homólogo colombiano Iván Duque, con el que ha discutido otros asuntos que les ampliamos enseguida. Antes, un apunte más. Terminamos con fútbol, con 2 victorias in extremis en la prórroga y en los penaltis que meten a España y a Suiza en cuartos de final de la Eurocopa. Se medirán este viernes. Es martes 29 de junio. Vamos ya con todo. Inicia la cumbre del G20 de los ministros de Exteriores en Italia. Las delegaciones fueron recibidas por protestas en la ciudad de Matera. Baleares pide responsabilidad para mantenerse como destino seguro, mientras Sanidad quiere acelerar la vacunación de los jóvenes tras el macrobrote de Mallorca. Este 30 de junio termina el plazo para que los ciudadanos de la UE soliciten de nuevo la residencia permanente en el Reino Unido. El presidente colombiano Iván Duque y Joe Biden sostienen su primera conversación telefónica, pero una observación de Biden sobre las protestas colombianas enciende la polémica. México despenaliza el uso recreativo de la marihuana para adultos, pero los activistas critican el vacío legal sobre su comercialización y cultivo. Italia da inicio a la cumbre del G20 que se centrará en reforzar el multilateralismo. En esta ocasión no solo están invitados los ministros de Exteriores, sino también los titulares de desarrollo. Las 30 delegaciones asistieron a la ciudad de Bari en el Tacón de la Bota italiana para una cena especial de inauguración. Pero este martes comienzan las reuniones oficiales en la ciudad de Matera. Allí se discutirán los temas más urgentes como la pandemia y la recuperación económica. En la víspera del G20 los ciudadanos no se mostraron tan efusivos. De hecho, yo lo digo lo que todo el mundo piensa. El G20 y el G7, todo esto no tiene nada que ver con los ciudadanos. Son juegos de poder y juegos políticos, entre multinacionales y políticos que nunca consiguen nada positivo. En España, el brote masivo originado en Mallorca por causa de los viajes de fin de curso suma ya más de 110 contagios. El foco se ha extendido ya a 8 comunidades. Solo en Andalucía hay casi 500 jóvenes en cuarentena a su regreso de Mallorca y unos 2.000 estudiantes en aislamiento en Madrid a la espera de los resultados de sus test. Mientras en un hotel de Palma adaptado al protocolo COVID y aislamiento de personas infectadas, cerca de 250 jóvenes permanecen en cuarentena, algunos incluso con una PCR negativa. Luis Baena Marcos es el abogado representante de la agencia de turismo Tu Fin de Curso. La cuarentena es únicamente obligatoria hasta que salga un test negativo y tenemos conocimiento de que hay chicos con una PCR o incluso un test de antígenos negativo y se les sigue confinando obligatoriamente, lo cual consideramos que es abiertamente ilegal y posiblemente constitutivo de algún tipo de delito. El gobierno de las Islas Baleares señala que los viajes de fin de curso entrañan una responsabilidad individual y colectiva. Mallorca da así un paso adelante y otro hacia atrás en su ansiada vuelta a la normalidad para superar la pandemia. Y aunque el Reino Unido incluyó la semana pasada a Baleares en su lista verde de destinos seguros, España exigirá a partir del viernes una PCR negativa o tener la pauta completa de vacunación a los visitantes que lleguen desde el Reino Unido. Una tarjeta prepago con 150 euros para jóvenes de hasta 25 años es la estrategia de Grecia para estimular su plan de vacunación. El llamado Freedom Pass servirá para pagar alojamientos y transporte dentro del país, la entrada a conciertos, cines, teatros y clases de baile. A finales de julio, el Gobierno estima que el 57% de la población adulta de Grecia estará totalmente vacunada.
Hago un llamamiento a nuestras chicas y chicos para que aprovechen la oportunidad y se vacunen, dice el primer ministro Mitsotakis. Viajarán, se moverán, se divertirán y al mismo tiempo contribuirán al esfuerzo nacional para superar esta gran aventura del coronavirus. Se calcula que se destinarán 100 millones de euros a los sectores del turismo y la cultura afectados por la crisis en Grecia. Con esta campaña publicitaria, el Gobierno intenta persuadir a los jóvenes de los beneficios del pase de la libertad, que ha sido recibido con diversidad de opiniones. No creo que esta sea una forma adecuada de persuadir a la gente para que se vacune. El que quiera vacunarse tiene que hacerlo porque quiere y se lo ha pensado seriamente, no por un bono de dinero. En mi opinión, es una buena medida. Se reforzará el turismo. Sin embargo, no todos los jóvenes deben apresurarse a vacunarse por el carnet. Creo que deberíamos hacerlo sin necesidad de tales medidas. Es como sobornarte para que hagas lo que se supone que debes hacer. Esto debería basarse en el libre albedrío. 150 euros no es una cantidad significativa de dinero. Esta es la primera medida que toman las autoridades para fomentar la vacunación y se espera que próximamente anuncien las actividades a las que tendrán acceso gratuito los ciudadanos vacunados. El gobierno griego quiere lograr la vacunación de más del 70% de la población adulta. Por la misma razón, se espera una sugerencia del Comité de Bioética sobre la obligatoriedad de las vacunas para determinados grupos profesionales. Un Mobile World Congress atípico vuelve a Barcelona con fuertes medidas de seguridad, pases digitalizados y menos asistentes. Una experiencia híbrida medio presencial, medio virtual que atraerá a solo 35.000 asistentes frente a los 100.000 de ediciones anteriores. La ausencia física de los gigantes tecnológicos como Facebook, Nokia, Ericsson o Samsung es lo más sonado de la feria. En esta edición no veremos lanzamientos de productos relevantes ni stands llenos de los últimos dispositivos tecnológicos. La pandemia parece haber cambiado los temas de esta feria. Este año la gran estrella del Mobile World Congress también es el 5G y el humanismo tecnológico, el poner a las personas en el centro, que es lo importante, ¿no? Y del 5G hablaremos de nuevas experiencias. ¿Qué va a cambiar nuestra vida a nivel de la ultra alta definición, esa capacidad de redes? Y uno de los temas que vamos a vivir en directo es la posibilidad de vivir una cabina holográfica. Gracias a la tecnología para crear hologramas y a la conectividad 5G podremos estar en dos sitios a la vez. Esta tecnología podría cambiar nuestra forma de interactuar. Pero las empresas más pequeñas no quieren estar presentes mediante hologramas o de forma virtual. Una de las estrellas de la feria es TelcoDR, una startup que trabaja en los sistemas de la nube pública y que ha comprado el stand de Ericsson por millones, un espacio de 6.000 metros cuadrados para mostrar a la industria que los tiempos están cambiando. He visto una gran oportunidad para transmitir mi mensaje con algunos de los grandes actores que normalmente son los únicos que hablan en el Mobile World Congress. Esta es la oportunidad de reunir a los actores más pequeños y crear una comunidad y llevar ese mensaje también en el Mobile World Congress. Así que es una oportunidad y estoy muy contenta de aprovecharla. ¿Será este el comienzo de una nueva forma de entender los mercados y eventos tecnológicos? Tendremos que esperar hasta la próxima edición del Mobile World Congress en febrero. El 30 de junio termina el plazo. Los ciudadanos de la Unión Europea que viven actualmente en el Reino Unido deben solicitar su estatus de residencia permanente en el marco de un nuevo sistema de inmigración posterior al Brexit. Más de 5 millones de europeos ya han gestionado este papeleo, mientras que unos 400.000 aún no han procesado su solicitud. Unas 400.000 solicitudes de residencia permanente aún no se han presentado y podrían tardar hasta un año.
Puede que sean casos que requieren investigación y si lo han presentado todo a tiempo podrán quedarse. Pero ¿qué pasa con quienes no lo harán a tiempo? Incluso los expertos no saben estimar exactamente cuánta gente no lo ha hecho por una u otra razón. Quienes no presenten la solicitud a tiempo podrían de pronto encontrarse en una situación de ilegalidad y correr el riesgo de perder el trabajo, la vivienda, el acceso a la atención médica y mucho más. La presión ha logrado romper el hermetismo de la Iglesia Católica en Polonia, que finalmente ha informado que ha recibido cientos de denuncias de abusos sexuales a menores cometidos por el clero. Desde julio de 2018 hasta finales del año pasado, la Iglesia recibió informes de un total de 368 casos de abuso sexual, algunos ocurridos hace décadas mientras que otros eran recientes. Según su análisis, el 39% de las denuncias eran infundadas, pero dicen seguir investigando el 51% de los casos. El jefe de la Iglesia Católica Polaca ha pedido disculpas a las víctimas. Hoy, como delegado de la Conferencia Episcopal para la Protección de la Infancia y la Juventud, quiero dirigirme a los perjudicados y a todos los escandalizados por el mal de la Iglesia y pedirles perdón una vez más. Desde el año pasado, el Vaticano ha sancionado a 4 obispos polacos por encubrir la pederastia de miembros del clero y ha anunciado la dimisión de otros 2 por encubrimiento. Simulacro de la OTAN y Ucrania en el Mar Negro. Unos 30 buques de guerra y 40 aviones participan en las maniobras que durarán 2 semanas. Un ejercicio que se produce tras el incidente de la semana pasada con un destructor británico frente a Crimea. Rusia ha criticado los simulacros y el Ministerio de Defensa ruso dijo que los supervisaría de cerca. Para Estados Unidos, el gran número de participantes en el ejercicio refleja el compromiso compartido de garantizar el libre acceso a las aguas internacionales. Estos ejercicios unirán a 5 continentes. Tendrán lugar en la parte noroeste del Mar Negro, en 3 regiones de Ucrania. Están orientados a mantener la paz y la estabilidad en nuestra región, defiende el comandante ucraniano. Mientras tanto, los militares rusos lanzaron maniobras de barrido en el mar Mediterráneo con aviones de guerra armados con misiles hipersónicos de última generación, toda una demostración de fuerza de Moscú. El tráfico ilícito de migrantes, aun siendo un crimen violento, rara vez termina en los tribunales, según un reciente estudio de la ONU. Los traficantes aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes clandestinos, víctimas de todo tipo de abusos. Violaciones y atropellos son moneda corriente en este negocio mortífero que cada año se cobra miles de vidas de migrantes que acaban sofocados en contenedores, deshidratados en desiertos o ahogados en el mar. Quienes sobrevivieron a esa pesadilla narran relatos desgarradores. A los que no podían correr rápido les daban una paliza, cuenta Jawad, de 23 años, que pagó a una banda de contrabandistas en su huida de los talibanes desde Afganistán a Austria. Recuerda su odisea junto a unos 40 hombres, mujeres y niños en su travesía del Mediterráneo. La mayoría no sabía nadar. La lancha de plástico se rompió y empezó a hacer aguas. Nos quitamos los zapatos para achicar el agua en mitad del mar. Cada año miles de migrantes son víctimas del afán de lucro de los traficantes que hacen de este contrabando un negocio rentable al que asocian la falsificación de documentos y la búsqueda continua de nuevas rutas y métodos para burlar la vigilancia en las fronteras. Un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes promueve una respuesta integral al problema. Hay contrabandistas que negocian con funcionarios corruptos y realmente no tienen ningún respeto por la vida humana. Tratan como un cargamento a los migrantes que no entienden por qué son víctimas de tanta violencia y crueldad. Con informes y campañas de concienciación sobre esta lacra, las Naciones Unidas buscan promover la cooperación entre los Estados. Tratamos de ayudar a los países a implementar una legislación adecuada para que jueces, fiscales y cualquier persona implicada en la cadena comprenda la necesidad de perseguir a los perpetradores de este tipo de crímenes violentos.
Este estudio de la ONU proporciona elementos tangibles para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes en las regiones de más tránsito. Los fiscales serán más conscientes del problema, haciendo pública toda la información. El sol abrasa como nunca en estos primeros días del verano en el oeste de Canadá, azotado por una ola de calor que ha disparado los termómetros por encima de los 40 grados centígrados. Durante el fin de semana, en Lytton, Columbia Británica, se alcanzaron los 46,6 grados centígrados, la temperatura más alta jamás registrada en el país. Nunca hemos tenido temperaturas tan altas como ahora, así que esto no tiene precedentes en esta parte del continente. El calor también es agobiante al otro lado de la frontera con Estados Unidos. En Seattle, una ciudad sinónimo de lluvia y días grises, la población ha tomado al asalto playas, fuentes y centros comerciales en busca de algo de frescor. La mayoría de las viviendas no tienen aire acondicionado. Un día con entre 15 y 20 grados es un gran día aquí. Todos salimos en pantalón corto y camiseta, pero esto es disparatado. Me siento como si estuviera en el desierto. La ola de calor seguirá toda la semana. Hay quien la relaciona con el cambio climático, pero es muy difícil demostrar una relación causa-efecto. Un esfuerzo colosal con magros resultados. Tras 5 días de búsqueda ininterrumpida, tan solo 11 cadáveres han sido recuperados de los restos del edificio de 12 plantas que se derrumbó parcialmente en el condado de Miami-Dade el pasado jueves. 150 personas siguen desaparecidas y las esperanzas de encontrarlas con vida se reducen día tras día. En uno de sus encuentros diarios con la prensa, la alcaldesa del condado ha prometido llegar hasta el fondo en la investigación para determinar las causas de una tragedia que algunos temen que se repita, pues en la zona hay edificios similares construidos en los años 80. A imagen de la ciudad, el edificio albergaba a personas de distintos países, muchos de ellos de Latinoamérica. La mayoría de las víctimas identificadas hasta el momento eran de origen hispano. Familiares de desaparecidos han sido llevados en autobuses hasta el lugar del colapso, que está completamente acordonado, para que comprueben la magnitud de la catástrofe. Mientras tanto, las autoridades locales han publicado documentos que prueban que el edificio tenía problemas estructurales, en especial con una plancha de impermeabilización bajo la piscina que estaba mal colocada. Varios gabinetes de abogados están explorando posibles acciones legales para exigir responsabilidades. El presidente colombiano Iván Duque sostuvo su primera conversación telefónica con Joe Biden. En ella, su homólogo estadounidense anunció la donación a Colombia de 2,5 millones de vacunas Janssen para luchar contra la COVID-19. Durante la llamada, los mandatarios encontraron rápidamente puntos en común, gracias a la voluntad de reactivar la economía y el empleo, así como su preocupación por la crisis venezolana. Según un comunicado de la presidencia colombiana, Biden aplaudió el esfuerzo del gobierno de Duque de regularizar a los migrantes venezolanos con el Estatuto de Protección Temporal. Los intereses en materia de defensa y seguridad de la región también estuvieron sobre la mesa, ya que Colombia es el primer aliado militar de la Casa Blanca en América del Sur. Sin embargo, hay una observación de Joe Biden que Colombia prefirió no destacar. El mandatario estadounidense expresó su apoyo al derecho a la protesta pacífica y resaltó que las fuerzas del orden deben responder por sus acciones. El despiste no pasó por alto para el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Las movilizaciones en Colombia que comenzaron el 28 de abril suman hasta ahora 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la policía, según informes de varias ONGs en el país. En las últimas semanas, las protestas han perdido intensidad, pero la ciudadanía aún sigue pidiendo respuestas y justicia para los fallecidos. La Suprema Corte de Justicia de México despenaliza el uso recreativo de la marihuana para adultos. Ahora, quienes quieran consumir marihuana sin fines medicinales pueden solicitar un permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Sin embargo, la sentencia deja un vacío legal con respecto al consumo, cultivo y distribución de la marihuana. No avala su comercialización ni tener una posesión superior a los 5 gramos permitidos actualmente. Quiero que en mi trabajo y en todos mis contextos
me vean no solamente como la consumidora, sino como la persona responsable que está en el trabajo, o que la persona responsable que tiene su negocio, la persona responsable que no consume marihuana en la vía pública y alrededor de niños, o que incluso la fomenta, ¿no? Fomento la información, fomento incluso el autocultivo. Justo esto, la declaratoria, es lo que nos da. Pues es un gran alivio porque así ya no salimos con miedo a las calles de que la policía nos persiga o cualquier cosa así, ya podemos fumar tranquilamente. Pese a los detalles que aún quedan por pulir, la decisión es un hito para México, que se ha visto sumido en una espiral violenta debido a la lucha contra los carteles del narcotráfico. Legisladores y activistas consideran que la legalización del consumo puede ayudar a frenar el baño de sangre. Ha sido la gran sorpresa de la Eurocopa hasta la fecha. Suiza ha eliminado a la gran favorita y actual campeona del mundo, Francia, en octavos. Tras empezar perdiendo, los Bleus llegaron a ponerse 3-1 arriba, pero los helvéticos empataron a 3 en el último suspiro. Después de una prórroga sin goles, llegaron los penaltis, siendo Mbappé quien falló el quinto y a la postre definitivo lanzamiento para los suyos. Suiza se medirá en cuartos a España, que ganó a Croacia 5-3, también en la prórroga. España enorme gana 3-5 a Croacia en la prórroga y se mete en cuartos de la Eurocopa. Las cosas no empezaron bien para la roja, a pesar de dominar en el minuto 20 un autogol del portero Unai Simón adelantó a los subcampeones del mundo. Sarabia consiguió empatar antes del descanso, luego marcarían Azpilicueta y Ferran. Cuando se creía que todo estaba dicho, los de Modric igualaron el marcador 3-3 con tantos de Orsic y Pasalic. Morata marcó el 3-4 en el minuto 100 y 3 después Oyarzábal sentenciaba el partido. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir La Última Hora en nuestros boletines informativos y en nuestra web es.euronews.com. Se quedan con el No Comment del día, un festival de tango en Medellín. Hasta mañana. Carmona Montoya y Domingo Acevedo Pastrana.